Cuando hablamos de psicoterapia, la mente casi siempre se nos va a las técnicas, a los diagnósticos, ¿cierto? Pero, ¿qué hay de esa variable que es, de lejos, la más humana y quizás la más decisiva de todas? El propio terapeuta. Hoy vamos a poner el foco justo ahí, en la persona detrás del rol profesional, para explorar cómo sus habilidades, sus sesgos y, en definitiva, su humanidad le dan forma a todo el proceso de cambio. Para desmenuzar esto bien, nos vamos a meter en 5 áreas clave. Empezaremos viendo por qué es tan complejo entender de verdad a un paciente. Luego, exploraremos los puntos ciegos que todo terapeuta tiene. Mediremos cuál es su impacto real según la evidencia. Analizaremos por qué la relación terapéutica es cosa de dos y terminaremos con la que podría ser la herramienta más sofisticada del clínico. Ok, arranquemos de lleno. Miren, la primera tarea, el primer gran desafío para cualquier terapeuta es entender profundamente qué le ocurre a la persona que tiene enfrente. Y les adelanto algo, la respuesta casi nunca es sencilla. Y esta es la pregunta del millón. Detrás de un síntoma, de un diagnóstico, siempre hay una red increíblemente compleja de factores que se cruzan. Y aquí viene el primer gran error que se puede cometer, pensar que hay una sola causa. A ver, para que esto quede más claro, pensemos en un caso como el de Margarita. 2 miedos en 2 momentos de su vida que no podrían parecer más distintos. A primera vista, ¿qué tienen que ver? Parecen 2 mundos aparte. Pero, ¿lo son realmente? Este tipo de casos nos enseña que, para entender lo que pasa hoy, muchas veces hay que mirar al pasado y a las creencias que se quedaron grabadas ahí. Bueno, para entender a Margarita no nos sirve una sola teoría. Para nada. Se necesita lo que llamamos una formulación clínica integral. O sea, hay que ver a qué le atribuye ella la culpa de las cosas que le pasan, cómo aprendió a lidiar con sus emociones, cómo funcionaba su familia, e incluso hay que considerar algo tan sutil como la creencia de que pensar algo terrible es casi tan malo como hacerlo. Eso se llama fusión pensamiento-acción. Cada uno de estos puntos es una pieza del gran rompecabezas. Ojo, que la complejidad no está solo del lado del paciente, ¿eh? La mente del terapeuta es un instrumento potentísimo, pero también se equivoca. Ahora toca girar el espejo y fijarnos en los puntos ciegos del propio clínico. Ya lo decía Voltaire, y esto en terapia es oro puro. La certeza absoluta, esa sensación de ya lo sé todo, de este caso lo tengo clarísimo, suele ser la antesala de un error. Nos cierra en banda a nueva información que podría cambiarlo todo. Y aquí entra en juego uno de los grandes villanos de nuestra mente, el famoso sesgo de confirmación. Y lo tenemos todos, ¿eh? Es esa tendencia a buscar, sin darnos cuenta, solo la información que confirma nuestra primera impresión, mientras que ignoramos lo que la contradice. En terapia, esto es peligrosísimo, porque crea una rigidez mental que nos impide ver otras explicaciones y, por tanto, nos puede dejar atrapados en un camino que no lleva a ninguna parte. Y pegadito a ese, tenemos otro sesgo clave, el de representatividad. Piensen en esto. Si digo persona tímida, ¿qué imagen viene a la mente? Probablemente una bibliotecaria, ¿no? Y no un agricultor, a pesar de que por pura estadística hay muchísimos más agricultores. Bueno, pues eso es sacar conclusiones generales a partir de un rasgo, ignorando los datos reales. Y claro, esto aterriza de lleno en la consulta. Imaginen un terapeuta que ya ha visto a 3 pacientes que son profesores y los 3 dejaron la terapia. Llega al cuarto, que también es profesor, y el terapeuta, sin darse cuenta, ya está pensando, otro más que se va a ir. Ese pensamiento, aunque sea sutil, puede cambiar su forma de actuar y ¡zas!, se convierte en una profecía autocumplida. Y luego, cuidado, que están los valores invisibles. Esas creencias que tenemos tan arraigadas que ni nos damos cuenta de que están ahí. Fíjense en este caso. Un paciente con depresión, su terapeuta insistía con la mejor intención del mundo en que tenía que adaptarse, que encajar en la sociedad. Pero nada, el paciente no mejoraba. No fue hasta que el terapeuta se cuestionó su propia idea y le dijo algo como, oye, ¿y quién dice que tienes que estar cómodo en esta sociedad? ¡Boom! Ese simple permiso para pensar distinto fue liberador. Hoy, esa persona dirige una ONG en África. Ok, entonces, si el terapeuta tiene todos estos posibles puntos ciegos, ¿cuánto pesa de verdad en el éxito de la terapia? A ver, ¿qué nos dicen los datos? El número quizás sorprenda.
porque estamos hablando de entre un 5 y un 8%. Esa es la contribución que se le atribuye específicamente al terapeuta en el resultado final. Ahora, no se dejen engañar por el número. Podrá parecer poco, pero es que ese pequeño porcentaje es en realidad fundamental. De hecho, hay algo clave que dicen los estudios. Mientras más complejo o grave es el caso, más importante se vuelve ese terapeuta eficaz. Ese 5 a 8% es el filo de la navaja. Es el factor que realmente puede inclinar la balanza. Entonces, ¿qué distingue a un terapeuta eficaz? La gran Judith Beck lo clava con esta idea. No se trata solo de saber más teoría, es la actitud, es verse siempre como un eterno aprendiz. Esa humildad para aceptar los propios errores y esa motivación para seguir mejorando siempre, ahí está la clave. Y con esto en mente, pasemos ahora al corazón de todo el proceso, la relación. Esto no es una calle de un solo sentido, no es un monólogo, es una danza compleja entre dos personas. Claro, en esta danza todo va y viene. Lo que el paciente siente por su terapeuta importa tanto como lo que el terapeuta siente por su paciente. Y no solo es vital la comunicación, sino la metacomunicación. O sea, esa habilidad de poder parar y decir, a ver, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Estamos en la misma página? Todo para construir una alianza fuerte, una alianza de verdad. Miren, un caso típico de desalineación. Llega una persona y dice, mi objetivo es encontrar pareja. Punto. Pero el terapeuta por dentro piensa, ok, lo que hay que trabajar aquí es la autoestima, aprender a estar bien en soledad. ¿Ven el problema? Si esto no se habla abiertamente, puede haber una frustración enorme. El paciente siente que no avanza porque sigue sin pareja, y el terapeuta no entiende por qué el paciente no valora el progreso en su autoestima. Es crucial poner las cartas sobre la mesa. Y todo esto nos trae de cabeza al último punto, que es quizás el más sofisticado, pero también el más potente de todos, la contratransferencia. O sea, las reacciones emocionales que el paciente provoca en el terapeuta. A ver, antes, hace tiempo, la contratransferencia se veía como el enemigo, como algo malo, una interferencia del inconsciente del terapeuta que había que eliminar sí o sí. Pero la visión de ahora es todo lo contrario. Hoy se considera una herramienta clínica brutal, una fuente de información increíble sobre cómo funciona el mundo interpersonal de esa persona. Imaginen esta situación. Un terapeuta se da cuenta de que un paciente, pues, le cae mal. Así de simple. Siente que le cuesta conectar, que no logra ser tan empático. El terapeuta de antes se habría sentido culpable o lo habría ignorado. El de ahora lo ve como un dato valiosísimo y se pregunta, ¿qué me está generando esta persona? ¿Qué de su mundo relacional está proyectando en mí para que yo sienta esto? Y aquí es donde viene la jugada maestra. En vez de guardarse esa sensación, la usa. Se gira y le pregunta al paciente algo como, oye, una pregunta, ¿qué visión crees que tengo yo de ti? Y el paciente, con toda naturalidad, le dice, pues seguro que piensas mal de mí, le caigo mal a todo mundo. Ahí está. Esa pregunta convirtió una sensación incómoda del terapeuta en una ventana directa al patrón relacional del paciente. Pura magia clínica. Así que al final, la clave no es ser un terapeuta perfecto, sin sesgos ni emociones. Eso es imposible. La clave está en otro lado. Está en tener una autoconciencia brutal para cachar lo que te pasa por dentro, en tener las habilidades para manejarlo y, sobre todo, en mantener siempre viva esa actitud de eterno aprendiz. Y cerramos con esto, con una reflexión. Hemos visto la importancia de entender la complejidad, de vigilar los sesgos, de cuidar la relación y de usarse a uno mismo como herramienta. Queda claro que la psicoterapia es mucho más que seguir un manual. Es, en esencia, un encuentro humano. Y eso nos deja una pregunta fascinante en el aire. ¿Dónde se dibuja la línea? ¿Dónde termina la ciencia de la técnica? ¿Y dónde empieza el arte?